Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y hoy vamos a hablar de una herramienta cada vez más popular. Vamos a hablar de Bootstrap, que es un framework que nos facilita y estandariza el desarrollo de sitios web. Para descargar y trabajar con Bootstrap podemos ir a la página getbootstrap.com y desde allí descargar Bootstrap. En este caso vamos a hacer clic en el botón de Download Bootstrap. Esto nos descargará un zip con folders de CSS, de JavaScript, que nosotros debemos de colocar dentro de nuestro sitio. Así que ahora lo que haremos es crear un folder donde guardaremos nuestro sitio. Vamos a abrir Bootstrap, el zip que nos ha devuelto, y vamos a copiar a nuestro folder. Antes de iniciar, no está de más decir que pues toda la documentación e información que podemos y necesitamos de Bootstrap pues está contenida dentro de su mismo sitio. Aquí tenemos CSS y la documentación de sus respectivos CSS, parte de lo que hablaremos en un momento más, JavaScript. Y pues es que Bootstrap en realidad es un conjunto de librerías de CSS y JavaScript que fueron creados inicialmente por Twitter, pero ahora ha sido liberado como open source, así que podemos disponer de él. Aquí en este caso vamos a crear nuestra primera página utilizando Sublime Text. Y guardaremos, en este caso, en nuestro folder sitio. Listo. Escribimos HTML tabulador y Sublime Text pues se encarga de colocar pues el inicio de nuestro código HTML. Bootstrap entonces nos permite simplificar el proceso de maquetación de nuestro sitio, sirviéndonos de algunas guías para aplicar buenas prácticas y diferentes estándares dentro de nuestro sitio. También nos permite utilizar muchos elementos web, desde iconos desplegables, combinación de HTML5, CSS y JavaScript. Pero su principal importancia es que permite que el sitio o la página que diseñemos sea responsiva, es decir, se acomode de acuerdo al dispositivo donde se visualice, en teléfonos móviles, en tabletas, equipos de escritorio o laptops. Para mostrar cómo trabaja, vamos a crear entonces unas etiquetas HTML. Vamos a colocar algunos párrafos. Vamos a escribir aquí lorem tab. Esto permite que él coloque un texto en latín que vamos a utilizar colocando 3 párrafos, por ejemplo. Vamos a separarlos para que se visualicen claramente. Para poder disponer de las librerías de CSS y Java dentro de nuestra página, pues tenemos que hacer referencia a los archivos bootstrap.css, aunque también podemos hacer referencia a la versión minimizada, bootstrap.min.css. Esto en el caso de los CSS, y en el caso de JavaScript pues podemos utilizar bootstrap.js o bootstrap.min.js. Para poder utilizarlos entonces dentro del encabezado, pues nosotros tenemos que decirle script crc y en este caso pues hacer referencia a JS bootstrap.min.js. Eso en el caso de jQuery. Y en el caso de los CSS,
vamos a tener que decir css bootstrap.min.css. Si quisiéramos utilizar el tema que ya nos da Bootstrap, podríamos decir cs diagonal bootstrap-tema.min.css y listo. También nos podría servir agregar una etiqueta meta con nombre viewport. Aquí él nos agregó la meta charset UTF-8, que es para que pues nos entienda las tildes, así que pues lo dejaremos. With device. Aquí pues hay que decir que esta etiqueta de meta viewport sirve para optimizar los sitios móviles, ayuda a definir el ancho y el alto y la escala del área usada por el navegador, y pues esto nos sirve para que Bootstrap pueda, definiendo el ancho y el alto donde se está visualizando el sitio, pues pueda ser responsivo. Bueno, listo. Ahora hay algo bien importante que definir aquí, y es cómo trabaja o divide la pantalla Bootstrap. Él hace filas y cada fila cuenta con 12 celdas. Estas 12 celdas pueden combinarse entre sí, de tal manera que podemos combinar 8 celdas en una sola y 4 para que en este caso sumen las 12 columnas. El mismo sitio de Bootstrap nos devuelve un ejemplo donde vemos, por ejemplo, la combinación de 12 columnas. Y estas 12 columnas pueden transformarse en una combinación de una celda de 8 espacios más una de 4, o 3 de 4, o 2 de 6, siempre y cuando sumaricen siempre 12. Para visualizar esto o para mostrarlo, pues él nos coloca aquí, en este caso, etiquetas div, donde primero crea la fila y luego de creada la fila pues utiliza div con la clase callMD igual a 1, y en este caso pues tiene que fabricar 12. O también podría solo fabricar 2, como era el ejemplo anterior, solo que en una le dice que pues una celda es de 8 columnas y la otra celda es de 4 columnas. Esto aplicado a nuestro código pues queda de la siguiente manera. En este caso, por ejemplo, podemos venir y tomar nuestros párrafos. Algo que hay que mencionar en lo que acomodo mis párrafos es que pues en este caso voy a quitar temporalmente los scripts que colocamos y quiero visualizar mi sitio y mostrar que pues ahí está, y automáticamente, en este caso pues aquí es un texto sin formato, pero si le regresamos los CSS vamos a ver que pues él ya aplicó un cierto formato basado en los CSS de nuestro Bootstrap. Bueno, y ahora sí, aquí nosotros podemos colocar un div .row tab, y en este caso él crea la clase row. Este div lo vamos a mover
en este caso hasta abajo de los párrafos, de los 3 párrafos que tenemos. Y pues aquí hemos creado una fila. Ahora, aunque puedo utilizar divs para hacer las divisiones de columnas, también puedo utilizar la clase dentro del párrafo. Vamos a hacer una división inicial en este caso. Por ejemplo, div.colmd1, por ejemplo. Bueno, aquí no lo aceptó. Div. Y aquí le voy a decir class colmd guión, y aquí le decimos el número de columnas que queremos que tenga esta celda. Por ejemplo, en este caso puedo decirle que quiero 8 y vamos a hacer el cierre aquí en este segundo párrafo, por ejemplo, y aquí vamos a abrir otro div, class colmd de 4, por ejemplo. Y aquí vamos a cerrar el div. Y enseguida vamos a ver cómo, gracias a la librería de CSS de Bootstrap, nuestro texto se reacomoda en 2 columnas. Automáticamente. En este caso una columna abarcando 8 celdas y la otra 4. Pero esto lo podemos ajustar nosotros a nuestra conveniencia. De tal manera que aquí podría decir que fueran iguales, entonces podría colocar de 6 y 6. Y actualizamos. Y ahora se verá de 6 y 6, o sea, los dos del mismo tamaño. Nosotros entonces podemos combinar nuestras columnas de acuerdo a nuestra necesidad. Ahora, esto está basado sobre clases, de tal manera que también es posible, aunque lo aconsejable es trabajar lo más ordenado posible y con contenedores div, pues resulta que esta clase también la podríamos haber colocado directamente sobre el párrafo. La vamos a quitar temporalmente de aquí. Y esta también la vamos a colocar dentro del párrafo, lo que hace innecesario los divs. Y esto seguiría funcionando de la misma manera. Lo importante entonces es tener claro que Bootstrap trabaja su cuadrícula creando filas, y cada fila tiene una división de 12 celdas o 12 columnas. Estas 12 celdas o 12 columnas se pueden combinar entre sí, siempre y cuando la sumatoria de todas llegue a 12, se pueden combinar diciéndole combine 8 columnas más 4 columnas, 3 secciones de 4 columnas, 2 secciones de 6 columnas, siempre y cuando esto combine o resulte siempre 12. Debemos de tener en cuenta que podemos entonces sin ningún problema crear también varias filas. En este caso vamos a hacer control Z para dejarlo todo dentro de las divisiones, la clase en los divs, y en este caso vamos a hacer aquí una tabulación solo para que se pueda apreciar que los párrafos están contenidos dentro de nuestro div. Entonces este div tiene 2 párrafos, este tiene 1. Y bueno, yo puedo entonces tomar esto y crear otra fila. Y la nueva fila entonces la puedo dividir, por ejemplo, en 4 columnas. Entonces ahora tengo aquí una columna, otra columna, y a este tendría que decirle 4. Tengamos en cuenta que esto es otra fila. Y ahora entonces se presentan 2 filas. Aquí tenemos nuestra primera fila y ahora nuestra segunda fila. Y de esta manera podemos ir acomodando nuestro texto.
Ahora, ojo con lo más importante. Bootstrap es responsivo, de tal manera que en este caso aquí le estamos diciendo call y este MD responde a medium. Eso quiere decir en este caso que es para visualizarlo en pantallas medianas, pero nosotros también podríamos darle una medida para pantallas muy pequeñas, como por ejemplo los celulares. Nosotros podríamos decir call XS y aquí sí podríamos decirle 12. Esto quiere decir que cuando la pantalla sea muy pequeña, como por ejemplo la de un celular, entonces que en vez de abarcar solo 4 columnas, que abarque las 12 columnas. Vamos a colocar esto aquí mismo en nuestros otros divs y también en los de arriba. De tal manera que ahora pues esto seguirá funcionando igual, de la misma manera. Pero atención, cuando nosotros empecemos a redimensionar la pantalla, cuando empiece a trabajar con pantallas muy pequeñas, se va a reajustar. Ojo que aquí lo empezó a hacer antes de que lo redujéramos, pero es que estamos colocando aquí el call XSD para extra small, pero también podemos colocar la medida para columnas small, SM. Aquí podríamos dejarlo en 6 y aquí en 8, y aquí entonces podríamos decirle call SM aquí en 6, y cuando sea medium que lo ponga en 8, por ejemplo. Entonces estamos dando medidas para pantallas extra pequeñas, para pantallas small o pequeñas y para pantallas medianas. Igual aquí podríamos colocarlo. En este caso lo podríamos dejar así, call SM de 4. De tal manera que ahora vamos a observar cómo pues aquí está ya small, pero si va cambiando justo cuando llega a medium, pues entonces ahora ya hace configuración de 6 columnas y 6 columnas, y si lo seguimos agrandando ahora lo dejó todo en una sola columna. Vamos a ver qué hicimos aquí. Que le dejamos 8 y 8 y no puede ser, tiene que sumar 12 siempre. Aquí era 4. Aquí se debe de visualizar entonces, ahora sí. Entonces cuando está en una pantalla medium, pues se va a colocar mitad y mitad, y si no se va a colocar de 8 columnas y 4. Este principio es el principio fundamental de Bootstrap y por lo que es muy utilizado hoy en día, porque es responsivo. Además de que aplica a cualquier navegador. Aquí en nuestro ejemplo lo hemos estado viendo con Edge, pero también tenemos en este caso Chrome. Y aquí en Chrome vamos a presionar F12 para poder visualizar nuestra página en diferentes dispositivos, aunque ahorita acabamos de encontrar un error. Este error es porque en este caso estamos colocando HTTP al momento de buscar al bootstrapmin.js. Como no lo estamos usando, en este caso lo vamos a quitar. Y pues ya, listo, ya no se produce el error. Pero yo lo que quería era llevarlos a la parte de visualizar en diferentes resoluciones nuestra página. Para diferentes dispositivos. Y pues esto es
a lo que se refiere cuando hablamos de que Bootstrap nos permite crear una página responsiva.